Esto es Cuba, la Cuba que heredamos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Es triste que esta sea la Cuba que heredamos, un país amargado, gris, una Cuba que 60 años después sigue teniendo una consigna como patria o muerte venceremos. Pero ¿venceremos sobre qué? Sobre la miseria, el hambre, los derrumbes o el dolor. Esto no es Siria, no es Irak, no es Honduras. Esto es Cuba, la Cuba que heredamos, la que dejaremos a nuestros hijos y la que le dejarán ellos también a sus hijos. 60 años de dictadura comunista, 60 años de hambre, de terror, de miseria, 60 años de exilio, repudios, encarcelamientos, asesinatos, 60 años de hablar bajito, de virar a la vista, 60 años de obediencia, de adoctrinamiento, de represión y miedo, 60 años de balseros, de muertos en Angola, 60 años de seremos como el Che, de 60 años sin leche para los niños, 60 años de derrumbes y familias divididas. Triste la realidad de esos cubanos y cubanas que viviendo en la isla hacen campaña por el presidente de otro país y se olvidan de nuestra Cuba. Ellos y ellas son en su mayoría los jóvenes que han viajado a otro país y bien saben que aquí nos tienen a todos engañados. Los que viven cómodos en su casa tienen el plato de comida en la mesa. Los que tienen dinero para comprarse zapatos son los que critican el sistema electoral de Estados Unidos, pero no reconocen que en Cuba ni siquiera hay democracia. Ellos son los que ven a sus amigos ser reprimidos y no se inmutan. Los que ven a los hombres y mujeres plantados en San Isidro y no se inmutan. Los que ven los edificios derrumbarse y matar personas y no se inmutan. No son capaces de decir que este país está mal. Hablan de los presidentes de otros países, pero cuando está en la mesa el tema Cuba, se quedan callados y calladas porque ellos no hablan de política. Triste la realidad de esos cubanos y cubanas que viven dentro de la isla y celebran las elecciones del presidente de Estados Unidos sin darse cuenta que en Cuba ni siquiera pueden votar, no pueden elegir a sus candidatos, se quedan callados y calladas mientras el régimen le designa un presidente que es más títere que un muñeco de carnaval. Se quedan callados y calladas sabiendo que en Cuba hay un solo partido y todas las entidades están subordinadas a la cúpula militar implantada por los Castros. Sí, Cuba, la Cuba que heredamos, es también una dictadura castrense, con millones de dólares gastados en un ejército que se mantiene activo porque el servicio militar es obligatorio. Cuba, la Cuba que heredamos, da asesoramiento militar a otros regímenes políticos, alienta estallidos sociales en Latinoamérica y da refugios a terroristas, ejerciendo la injerencia política. Nuestra Cuba es tan imperialista como los Estados Unidos o Rusia. Nuestra Cuba, la de la foto, que es la Cuba de hoy, no respeta los derechos humanos. Si bien fuimos de los países más activos para firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y somos un país miembro del Consejo de los Derechos Humanos, por otra parte, no hemos ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, tampoco el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1975. Y no se han ratificado porque atentan directamente contra todas las leyes espurias impuestas por el gobierno cubano. Ambos pactos ponen en evidencia las deficiencias de nuestra Constitución, la que dinamita cada aspecto de los cubanos y cubanas, la que los violenta. Una Constitución a la que le dijimos no más de 1 millón de cubanos, otros 700.000 se abstuvieron y a la que también le hubieran dicho no los casi 3 millones de cubanos que andan por el mundo. Una Carta Magna que solo sirve para perpetuar en el poder a un régimen que agoniza mientras trata de resistir a un enemigo fantasma. Es triste que esta sea la Cuba que heredamos, un país amargado, gris, una Cuba que 60 años después sigue teniendo como consigna patria o muerte venceremos. Pero ¿venceremos sobre qué? Sobre la miseria, el hambre, los derrumbes o el dolor. Porque eso es todo lo que queda de un país que se hunde sujeto a la asta de una bandera, que no tiene viento para ondear y se moja cuando llueve, porque nadie la quiere bajar. Siguiendo con las noticias, Cuba no encaja en la Unión Económica Euroasiática.
La autarquía del castrismo es ajena a la aspiración euroasiática de abrir sus mercados al comercio internacional. En días pasados, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, intervino de forma virtual en la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático. Como se sabe, nuestro país tiene el estatus de Estado observador de la Unión Económica Euroasiática, UEE, formada por naciones que conforman parte del espacio postsoviético: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia. Se trata, evidentemente, de un intento de la cúpula castrista por oxigenar la moribunda economía cubana, aquejada por una crisis en sus finanzas externas debido a una caída de sus rubros de exportación y en consecuencia no poder importar los insumos que necesitan las industrias y los bienes de consumo que precisa la población. Sin embargo, un somero análisis indica que Cuba no encaja en el mecanismo del tratado de la UEE, y el desencuentro no viene dado por la distancia geográfica que separa a nuestra isla del núcleo fundacional de ese organismo de integración regional. Más bien, se debe a una especie de autarquía con la que Díaz-Canel y compañía pretenden conducir la economía cubana. Pero echemos un vistazo a los argumentos expuestos por Marrero en dicha cita y que fueron recogidos por el periódico Grama. Cuba aspira a fortalecer la cooperación mutua con la Unión Económica Euroasiática, edición del 1 de mayo. Como es lógico suponer, el jefe de gobierno cubano le ofreció a los integrantes de la Unión Euroasiática las vacunas cubanas contra el coronavirus, lo que evaluó como una línea estratégica de cooperación. A propósito, ya están pensando en exportar unas vacunas que aún no se han aplicado a los cubanos. Marrero también abogó por incrementar las exportaciones de bienes y servicios cubanos al mercado de la Unión, así como lograr la participación del empresariado de la Unión Euroasiática en proyectos de inversión extranjera en Cuba, los que contarían con todo el apoyo de las autoridades cubanas correspondientes. Con respecto al sector turístico, señaló que Cuba trabaja para potenciar esas ofertas y para ello se aspira a negociar la amplitud del tráfico aéreo entre la isla y las naciones euroasiáticas. Pero hay más, pues Marrero habló de la posibilidad de que Cuba se convierta en una especie de trampolín para introducir los productos euroasiáticos en los países latinoamericanos y caribeños en condiciones preferenciales y ventajosas. Es decir, casi todas las propuestas de Marrero tienen que ver con que Cuba exporte. ¿Y es que acaso Cuba no piensa abrir sus mercados para que algún día entren en la isla las mercancías de la Unión Euroasiática? Por supuesto que no se trató de un olvido en el discurso del funcionario cubano, sino del núcleo de esa disfuncional política de sustituir importaciones contrarias a las indicaciones de la Organización Internacional del Comercio. He ahí el elemento que desencaja entre la estrategia castrista y la proyección de la Unión Euroasiática, porque es difícil concebir que una organización que mantiene tratados de libre comercio con varias naciones y que ahora mismo proyecta una zona más amplia de mercados abiertos con la participación de China, Vietnam, Singapur e Indonesia, vaya a dar amplia acogida en su seno a un país que reniega del libre comercio y que cierra los ojos para no ver las ventajas que a todos les reporta el intercambio entre las naciones. Más en el fondo, hasta los propios funcionarios castristas comprenden que la Unión Euroasiática no es el CAME, aquel mecanismo de integración de la Unión Soviética y sus colonias, donde primaban los factores ideológicos y por lo tanto las majaderías del castrismo eran casi siempre pasadas por alto. Ahora, probablemente a Putin y compañía habrá que demostrarles no solo adhesión, sino también afinidad en lo que concierne a los mecanismos económicos a implementar. Y terminando con las noticias, la Asociación Española Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea para que ésta investigue los incumplimientos normativos de la propia Unión Europea que está realizando al mantener relaciones internacionales con la dictadura cubana, explica la asociación en un comunicado. La denuncia, remitida a Bruselas, se basa en la infracción del derecho de unión en varios tratados o acuerdos suscritos entre la Unión Europea y Cuba, y que impone a la Unión Europea en sus relaciones internacionales procurar el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales.
Sin embargo, la asociación reconoce no tener mucha esperanza por una resolución excesivamente favorable. Es más favorable que esta denuncia sea admitida con base en cuestionamientos no jurídicos y de difícil justificación, pero incluso esa inadmisión es favorable para la causa, dado que permitiría a la Asociación Española acudir contra la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recurriendo a la inadmisión de la denuncia. Entonces, sería la primera vez que se judicializa la causa contra la dictadura cubana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente informe.